sí. Perfecto. Ya. Hoy día traje a colación un tema muy interesante que viene del libro Masonería y el Catolicismo, el capítulo 9, que tiene como título Armagedón, la Gran Guerra y la Edad Futuro, por Max Hendel. Me llamó mucho la atención este título justamente de este libro, y por eso lo voy a presentar. Primero tengo que decir fundamentalmente de que al capítulo yo no le he sacado una coma. Lo traspasé tal como está escrito en el libro, para no tener distorsiones quizás a lo mejor conceptuales. Y antes de empezar, me gustaría decirles que tuve una experiencia con esto bastante interesante y se los quiero comentar porque la verdad es que desde el día lunes que tuvimos clases con Marco Salón, eh, me preguntaron justamente ese día quién hacía la conferencia el día viernes, a lo cual le dije que era yo. Ah, qué bueno, ¿y de qué se trata? Alguien dijo, no, es secreto. No, 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 muy por el contrario, les dije. Y yo la verdad es que este tema eh, normalmente uno tiene ciertas, si podemos decir, eh, ciertas inclinaciones o le dicen a uno desde arriba, ¿no es cierto? Haga tal o cual tema. Y estaba esperando eso. Y se los dije en forma muy sincera, no, 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 todavía no tengo tema ninguno. Pero cosa curiosa, fíjense que hemos estado repasando lo que vamos a pasar a leer ahora, que es justamente el capítulo 9 del libro Masonería y Catolicismo, es justamente lo mismo que hemos estado repasando desde el lunes en adelante. El miércoles también lo hicimos. Más aún, tengo incluso una foto de el día miércoles en la noche cuando nos fuimos a Colombia, la gran cantidad que estábamos ahí. Julito Ruiz nos hizo un cuadro muy interesante, muy descriptivo, e incluso tuve que pedir ayuda a Marcos Salom y decirle, oye, mira, aquí hay un error y que no, no es error de Julio, sino que Julio está bien. Eh, Podría ser de Max Hendel. Bueno, ahí lo solucionamos. Por eso que es muy interesante este tema. Y llama mucho la atención. Si yo la verdad es que lo puse muy someramente aquí, muy suave, porque aquí era como poner una bomba atómica, Armagedón y todo esto, cosa de, uy, aquí este es el capítulo donde, ¿no es cierto?, poco menos que Max Hendel hace una predicción totalmente falsa. Esa palabra Armagedón, fundamentalmente, ustedes comprenderán que es sinónimo de Monte Mejido, que es la batalla final entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Y está fundamentalmente en el libro Apocalipsis, que significa revelación, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, y que realmente no, Max Hendel no dice nada de eso, sino que lo vamos a ir viendo y nos dice algo y nos da un consejo que realmente es lo que nosotros debemos hacer, justamente para que cuando terminemos el tiempo en el globo D, sepamos qué es lo que tenemos que tener fundamentalmente. Y vamos a tomar inmediatamente lo que dice fundamentalmente de esto. El diagrama intercalado en el capítulo 5, que lo vamos a ver más adelante, demuestra que hubo un tiempo en que la humanidad vivía dichosa y feliz bajo la guía de un caudillo que desempeñaba el doble oficio de rey y sacerdote, y era a la par el jefe temporal y espiritual de la bisexual o hermafrodita raza humana,
A este caudillo se le llama Melquisedec en la terminología bíblica y dice que era rey de Salem, palabra que significa paz. Desde aquella época, la humanidad ha quedado separada en sexos masculino y femenino, puesta bajo el gobierno de un rey que tenía dominio sobre sus intereses temporales y procuraba hacerla adelantar por medio de la industria y la política, de un pontífice o cabeza del sacerdocio que ejercía la autoridad espiritual del modo que consideraba mejor conducente a la salvación eterna de las almas. Aquí nos vamos a un cuadro muy interesante porque conforme a lo que dice aquí, nosotros en estos momentos tenemos aquí la evolución bajo los gobernantes y este es el cuadro que hace mención Maxent. Y esto dice, ¿no es cierto?, que en un principio, dentro de la época lemúrica, en un principio éramos, si podríamos decirlo, andrógenos, vale decir, teníamos dos sexos. Teníamos una sociedad tranquila, ningún problema, éramos regidos por un rey y sacerdote justo y santo, recibía también los sacrificios, etcétera, y no había ningún problema, pero se empezaron a dar cuenta que realmente el ser humano tenía que polarizarse porque se estaba cristalizando, realmente no estaba evolucionando lo suficientemente como para cumplir los objetivos que se persiguen con la especie humana. Por lo tanto, se separaron los sexos y a partir de esos momentos, ¿no es cierto?, ahí están los poderes temporales de esta humanidad dividida en dos sexos. Están por un lado, ¿no es cierto?, la Virgen María, el ideal femenino, y también está el ideal masculino con Irán Abif y la Virgen María, el ideal femenino. Irán Abif representa los hijos de la luz. Los hijos de la luz son, ¿no es cierto?, los hijos de Caín. Y la Virgen María representa el ideal femenino, además a los sacerdotes, a la iniciación por agua en el bautismo. La iniciación de los hijos de Caín son a través de el fuego. Por eso que se habla siempre del agua y del fuego. Los poderes eclesiásticos normalmente van relacionados con el yo creo, el tener fe. La fe es muy importante para aquel que va avanzando por la parte eclesiástica. Y aquel que cree, los hijos de la luz o los hijos de la intelectualidad donde se empieza a encontrar con la gente o los hijos de Caín, van a través de la intelectualidad. Esas son las dos formas de separarse los poderes para poder evolucionar como ser humano, vale decir, en este mundo físico. Después, posteriormente, en la Nueva Galilea, nuevamente volveremos a juntarnos y nuevamente seremos nuevamente igual que los ángeles, igual que los arcángeles, duales. Vale decir, teniendo nuevamente nos juntaremos y ya dejaremos de ser mujer y hombre. Aquí es donde yo dije, qué interesante todo esto, porque cómo han hecho de que hemos estado conversando el mismo tema y no nos hemos dado cuenta, fundamentalmente. Y fíjense que nosotros el día miércoles, a partir de las 9 de la noche, hora Miami y hora Chile, nos encontramos en Colombia. Y Julito Ruiz hizo un cuadro que es este, que yo no sé por qué le saqué la fotografía a mi pantalla, y aquí es donde tenemos problemas, pero no son problemas. Fundamentalmente, este cuadro está bien y está hecho fundamentalmente ¿por qué? Porque realmente la época lemúrica es donde se separan los sexos. Y no en la época atlante como lo está dibujando Max Hendel en el otro cuadro. Por eso que es muy importante, ¿no es cierto?, que si ustedes se fijan frente al principio y la mitad de la época lemúrica, de haber sido, tiene que haber sido después de justamente de haber salido la luna
expulsada de la Tierra, porque las formas eran entonces más etéreas. No había cuerpos densos ni concretos. Entonces es posible hacer tales cuerpos únicamente mediante las fuerzas lunares, que son normalmente endurecedoras y cristalizantes. Debe haber realizado en la primera mitad de la época lemúrica, porque la separación de estos sexos que se produjo después tuvo lugar a mediados de esta época, la época lemúrica. Esto lo pueden encontrar también como análisis en el capítulo 14 del concepto de los sacros del cosmos. Ahí se puede encontrar, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando en estos momentos. Lo traje a colación porque justamente estábamos en este tema y ustedes se fijan, se separan los ejos en la época Atlante, pero no, es la idea que se está explicando aquí es una cosa totalmente distinta. Sin embargo, este dibujo es el más aclaratorio para el objetivo que tiene este, si podemos decirlo, eh, este capítulo que tenemos de este libro. Lo dejo de todas maneras aquí porque este es una muy buena visualización de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en la época hiperbórea. La Tierra es expulsada del Sol, que es la época lemúrica. Todo esto está pasando en el periodo terrestre, ojo, no es en otros periodos. Seguimos, continuamos. La política empleada por los hijos de Caín mantiene el ideal masculino personificado en Irán Abif, el maestro artífice, el hijo del fuego, mientras que los hijos de Set preconizaban el ideal femenino en la Virgen María, la Señora del Mar. Así el fuego y el agua, lo masculino y lo femenino, y el Estado y la Iglesia estaban en recíproca enemistad con el inevitable resultado de la guerra encendida desde el punto y hora de separación, con el inevitable resultado de la guerra encendida desde el punto de la hora de la separación que engendró el pecado, la tristeza y la muerte, por lo que la humanidad ruega, suplica del día de la redención, cuando las dos corrientes confluyan en el reino de los cielos, donde no habrá bodas, ni se darán en matrimonio, y en donde para el bien de todos reinará Cristo. Voy a detenerme un poquito aquí porque si ustedes se fijan, nuevamente dejaremos de ser dos sexos opuestos, sino que nuevamente volveremos a ser duales. Aquí es muy importante esto porque, ¿qué es lo que sucede? Aquí, si ustedes se fijan, en nuestro periodo terrestre, después del periodo lunar, donde los ángeles tienen el libre albedrío, en la cual hay fuerzas de ángeles que no evolucionan con el resto de los ángeles y se les llama luciféricos. Bueno, después viene, terminado el periodo lunar, el día de manifestación del periodo lunar, o el caos. Entramos todos en el caos. Nuevamente se reordenan las fuerzas, se reorganizan, se comentan, se planifican. En esos momentos en el caos se ven todas las situaciones que han pasado justamente en el día de manifestación, que es el periodo lunar. Ahí nos encontramos que estamos en excelentes condiciones para poder entrar, ¿no?, y bajar un peldaño más, bajar, ¿no es cierto?, de la parte hasta el mundo etérico, bajar al mundo químico, al mundo físico, la otra mitad que es mucho más densa. Por lo tanto, se necesitaba la dualidad. Por lo tanto, por eso que nosotros en este mundo físico somos duales, seguimos siendo duales, seguimos siendo físicos y etéricos a la vez. El cuerpo físico y el cuerpo etérico hace la dualidad ahora. No somos la dualidad entera, sino que la mitad. Y aquí tenemos la importancia que tiene también en este universo dual las fuerzas que normalmente se le denominan oscuras o
las fuerzas luciféricas, que son muy importantes para el trabajo que se va a realizar. Y por eso que es muy importante que haya salido la luna cuando se expulsa de la tierra, porque ahí es donde se generan y prácticamente Jehová tiene todo el material necesario para poder hacer evolucionar a este ser humano. Bueno, continuamos. El rey de paz, ejerciendo el dual oficio de rey y sacerdote, según la orden de Melquisedec, pero este nuevo régimen no puede establecerse en un solo día. Requiere siglos de preparación, no solo de la tierra, sino de las gentes que la han de habitarla. Y a fin de tener idea de lo que nuestra tierra será y cómo estarán constituidos sus moradores, conviene considerar la evolucionante carrera seguida por la humanidad y por la tierra en que vivimos, pues así conjeturaremos lo que nos reserva el porvenir. Las enseñanzas bíblicas y herméticas coinciden con la ciencia en afirmar que hubo un tiempo en que las tinieblas planeaban sobre el abismo del espacio donde se estaba acumulando el material del futuro planeta terrestre y la iban poniendo en movimiento las jerarquías divinas. A esta etapa siguió un periodo de luminosidad, cuando la densa capa de materia se convirtió en ígnea neblina y después el frío del espacio y el calor del planeta en formación engendraron una atmósfera de vapor inmediata al incandescente globo. Por primera vez apareció el hombre sobre las islas de corteza en el mar de fuego, con cuerpos físicos muy diferentes a los que ahora poseemos. Durante la siguiente etapa, la costra de la Tierra adquirió la necesaria consistencia para cubrir el ígneo núcleo y la humanidad vivió entonces en las cuencas de la Tierra, en el país de la neblina, la cual era tan densa que la respiración se efectuaba por medio de branquias, como la de los peces, y que todavía se ven en el embrión humano. Cuando empezaron a condensarse las nieblas de la Atlántida, en algunos de nuestros antepasados apuntaron pulmones embrionarios y se establecieron en las tierras altas, años antes que sus compañeros. Esto es muy importante, establecieron las tierras altas años antes que sus compañeros. Por lo tanto, hubieron de peregrinar por el desierto mientras la prometida tierra, tal como hoy la conocemos, surgía de la tenue niebla al propio tiempo que el desarrollo de sus pulmones les permitía vivir en condiciones atmosféricas como las actuales. Dos nuevas razas aparecieron en el Valle de la Tierra, una vez desaparecida la delantera y entonces una continua serie de diluvios las empujó hacia las montañas. Fíjense que es muy importante esto porque en esos momentos, acuérdense que el pacto que se hace Dios con el ser humano, ¿no es cierto?, que se firma con el arco iris. ¿Y por qué se dice el arco iris representa aquel pacto que se hace entre el Dios y el ser humano y el hombre? Tiene que ser el arco iris. Uno dice sí, porque el arco iris hay que verlo. Por eso significa que cuando las atmósferas están más claras y la atmósfera puede verse hacia lo lejos, ya se puede ver un arco iris. Es la única forma. Ese es el motivo por el cual se habla del arco iris. El último diluvio, al entrar el sol por precesión de los equinoccios en el aposigno de Cáncer, hace 10.000 años, según a Platón le dijeron los sacerdotes egipcios, así vemos que no hay repentino cambio de constitución o de ambiente para la raza humana,
al entrar una nueva edad, sino una variación de condiciones que permite a la mayoría de la humanidad acomodarse a las nuevas, aunque el cambio pueda parecerle repentino al individuo que se preparó inconscientemente. La metamorfosis del renacuajo en rana puede compararse al tránsito de la humanidad del continente de la Atlántida a la irisada edad ariana, y la metamorfosis de la oruga que se arrastra por la tierra en la mariposa que hiende por los aires es un símil del futuro paso, perdón, de nuestro presente estado y condición, a los que la nueva Galilea, donde quedará establecido el reino de Cristo. Y podemos inferir lo que ha de ser el cambio de la constitución y ambiente de la humanidad, examinando sus pasadas condiciones, tal como las traza la Biblia, que en muchos puntos concuerda con las tradiciones ocultas. El nuevo cielo y la nueva tierra están ahora en formación. Cuando el indicador del tiempo celeste, el Sol, entró en Aries, por precesión de los equinoccios, comenzó un nuevo ciclo y Cristo predicó la buena nueva. Implícitamente manifestó que todavía no estaba preparado el nuevo cielo y la tierra, cuando les dijo a sus discípulos: donde yo voy, no podéis venir vosotros ahora, pero os aparejaré lugar, y vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Posteriormente vio al apóstol Juan una visión, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, y Pablo escribió a los tesalonicenses diciéndoles, por palabras del Señor, que quienes vivan en Cristo cuando venga por segunda vez serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estarán siempre con Él. Esto concuerda con las tendencias mostradas por la pasada evolución. Los lemurianos vivían muy cerca del igno corazón de la Tierra. Los atlantes habitaron en valles bastante alejados del centro. Los arios fueron empujados por los diluvios a las mesetas donde todavía viven. Análogamente, los hombres de la nueva edad habitarán en el aire, pero como sabemos que nuestros densos cuerpos físicos gravitan hacia el centro de la Tierra, ha de ocurrir necesariamente una transformación. Y por eso que hace hincapié Max Endel de la transformación que hubo de la época donde nosotros no teníamos pulmones a tener los pulmones. Esa transformación también viene. También Pablo nos enseña que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Pero por otra parte dice que tenemos un soma psuchikon, mal traducido por cuerpo natural. O sea, un cuerpo espiritual, constituido por éter, y en consecuencia más ligero que el aire, y capaz de la levitación. Este cuerpo es el áureo traje de bodas. Repito, este cuerpo es el áureo traje de bodas. La piedra filosofal o piedra viva, que algunas filosofías antiguas llaman diamante del alma, porque es luminoso y refulgente, y centelleante como una inestimable joya. Los alquimistas medievales le designaron con el nombre de cuerpo astral, por la capacidad que confiere al que lo posee de atravesar las regiones estelares. Pero no lo hemos de confundir con el cuerpo de Zeus, al que algunos modernos
ocultistas llaman también cuerpo astral. El cuerpo espiritual es un vehículo que con el tiempo poseerá desenvuelto toda la humanidad. Pero durante el tránsito de la edad aria a las etéreas condiciones de la nueva Galilea, habrá precursores que precedan a sus hermanos, como hicieron los primitivos semitas en en el cambio de Atlantis a Ariana. Cristo aludió a estos precursores en el versículo 12 del capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, cuando dijo: el reino de los cielos se conquista por violencia y los valientes lo arrebatan. Pero la traducción no es fiel, pues ha de decir: han invadido el reino de los cielos y se han adueñado de él los invasores. Hay quienes por virtud de una santa y pura vida son capaces de desprenderse temporánea o definitivamente de su cuerpo de carne y sangre para andar rápidamente por los aires y ocuparse en los menesteres del Señor, ataviados con el etéreo traje nupcial de la nueva edad. Esta transformación puede lograrse por medio de una vida de oración y servicio, como la de los devotos cristianos, independientemente de la religión que profesen, con tal que sigan el sendero de los hijos de Set. Otros han logrado practicando los particulares ejercicios que enseñan los Rosacruces. Así es que ya está en marcha el proceso de unificación de ambas corrientes. Pero la lucha entre el espíritu y la carne ruge aún en el pecho de la mayoría de las gentes con tanta violencia como cuando Pablo desahogó sus comprimidos sentimientos diciéndonos: como la carne peleaba en su interior contra el espíritu, y cómo hacía lo malo que no quería hacer y omitía el bien que anhelaba realizar. No cesará la lucha para el místico masón hasta que aprenda a edificar el templo construido sin manos y que no estará terminado hasta que llegue al grado 18, entre paréntesis, 1 con el 8, o sea, el grado de Rosacruz, el fundamento del grado 33, porque 3 veces 3 son 9 y 1 más 8 también son 9. El grado noveno es el superior de los misterios menores, Ujú. y quien lo alcanza en la mística orden es entonces, y solo entonces, el genuino hijo de la viuda de Naín o Nain, dispuesto a que la potente garra del león de Judá lo alce al reino de los cielos para oír la voz que le diga: bien hiciste, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor, porque al que venciere le haré columna del templo de Dios y no saldrá de allí. Entonces logra la inmortalidad y se libra de la rueda de muertes y nacimiento. Hasta ahí llega la carta, o sea, el capítulo 9 de masonería y catolicismo. Pero resulta que hay dos cosas que quedaron en el aire y que a mí me gustaría explicarlas un poquito. Estas son las siguientes, son muy importantes: lo que es alma y lo que es cuerpo-alma. Aquí muchas veces la gente escucha el Soma Suchicom, el cuerpo-alma, qué es lo que es el alma, qué es lo que es el cuerpo-alma. Hay una mezcla de todo esto, entonces muchas veces se confunden. Hay gente que aquí que está y que sabe lo que estamos hablando, pero hay gente que no lo sabe. Entonces hay que bajar
a explicar esto y con mucho respeto hacia esas personas. Fíjense que dice lo siguiente en la pregunta 159, el alma y cuerpo alma, párrafo 3 de preguntas y respuestas, capítulo, tomo número 1. Dice lo siguiente, el cuerpo vital está compuesto de 4 éteres. Los 2 éteres inferiores son avenidas particulares de crecimiento y propagación. En el cuerpo vital de una persona cuyo interés principal es la vida física, que vive, por así decirlo, enteramente para el goce sensual, estos 2 éteres predominan, mientras que en una persona que es más bien indiferente al goce material de la vida, pero que busca avanzar espiritualmente, los 2 éteres superiores forman la mayor parte del cuerpo vital. Ellos son entonces lo que el Pablo llama soma psúchico o cuerpo alma, que realmente con el hombre durante sus experiencias en el purgatorio y el primer cielo, donde se extrae la esencia de la vida vivida, este extracto es el alma, cuyas 2 principales cualidades son conciencia y virtud. El sentimiento de conciencia es el fruto de los errores de las pasadas vidas terrestres, que guiará por buen camino al espíritu en el futuro y le enseñará cómo evitar similares malos pasos. La virtud es la esencia de todo lo que es bueno en vidas anteriores y actúa como un estímulo para mantener el espíritu esforzándose ardientemente en el sendero de la expiración. Y puse y subrayé con amarillo lo siguiente. En el tercer cielo, las esencias se amalgaman con el espíritu completamente y se convierten en parte de él. Evidentemente en el tercer cielo ya están depuradas. Así, en el curso de muchas vidas, el hombre se hace más pleno de alma y las cualidades anímicas de conciencia y virtud se hacen más fuertemente eficaces como los principios directores de la conducta. Hablamos, ¿no es cierto?, de los 2 éteres superiores, y ustedes me van a preguntar cuáles son los 2 éteres superiores. El sexto éter es el éter luminoso, y el séptimo es el éter reflector. Esos 2 éteres son los éteres superiores. Y el éter luminoso tiene, ¿no es cierto?, los medios de percepción sensorial. Y ese éter también tiene la misión del calor del cuerpo, que somos seres con cuerpo con calor. Y el éter reflector es la memoria, ¿no es cierto? La memoria de la naturaleza, lo que yo registro en mi vida personal. Aquí también me fui al diccionario Rosacruz, porque todavía no lo está claro y no lo tienen un poquito claro. Vamos a hablar de lo siguiente. Lo que dice el diccionario Rosacruz con respecto al alma. Dice lo siguiente. El alma es la quinta esencia y experiencia adquirida, fíjense, experiencia adquirida por los 3 vehículos inferiores del hombre, el denso, vital y de deseo. 3 vehículos, 3 mundos distintos, 3 mundos diferentes. ¿Entiendes? El denso y el vital, por supuesto, van juntos en el físico, pero ya el mundo de deseos es distinto, que implica para ello rectitud en pensamiento y obra. Esta esencia es extraída por el ego y empleada por él como pábulo significa como alimento. El alma es triple, alma consciente, emocional e intelectual, y representa la contraparte del triple espíritu o ego, a saber. Fíjense, tenemos, y por eso puse este dibujito, tiene Max Sender en el libro Conceptos Agudos del Cómo, en la parte inferior derecha, donde aparece la mente en el centro como foco, pero también está el espíritu divino, espíritu de vida y espíritu humano,
Todo la parte espíritu, Trinidad. También tenemos una Trinidad en el cuerpo de Zeus, cuerpo vital y cuerpo denso, la parte física del hombre. Y entre medio de ellos está esta alma emocional, alma intelectual y alma consciente. ¿Qué significa lo que dice el diccionario? Alma consciente se manifiesta aumentando la conciencia del Espíritu Divino. Crece con la correcta acción y la experiencia. Fíjense, crece con la correcta acción y la experiencia. Será absorbida por el Espíritu Divino en la séptima revolución del periodo de Júpiter. El alma emocional, el alma emocional que es justamente está totalmente eh, ligada emocional al cuerpo de deseos, dice, se manifiesta aumentando la eficacia del espíritu humano, crece con los buenos sentimientos y emociones generadas por las acciones. Será absorbida por el espíritu humano en la quinta revolución del periodo de Vulcano. Y el alma intelectual, que está el alma intelectual, si ustedes se fijan, está con el cuerpo vital, íntimamente ligada, se manifiesta aumentando el poder del espíritu de vida. Crece por los elevados pensamientos y el ejercicio de la memoria, ligando las experiencias pasadas a las presentes y los sentimientos engendrados por ellas. Es también un mediador entre los otros dos aspectos del alma. Será absorbida por el espíritu de vida en la sexta revolución del periodo de Venus. Para la gente que no entendió todavía lo que es el alma, fíjense lo que dice arriba, es la experiencia adquirida por los tres vehículos inferiores, vale decir, el cuerpo deseo, cuerpo vital y cuerpo denso. Ellos tres juntos tenemos, ¿no es cierto?, a un espíritu también trino junto, y ellos, ¿no es cierto?, absorben. Entonces yo, para hacerlo más explícito todavía y con el permiso de todas las personas, yo dije, mire, fíjense en lo siguiente. Yo acá arriba en la parte superior derecha puse un traje de bombero y una cotona de médico. Ustedes se fijan, ese es el alma. No está dentro el médico, no está dentro el bombero, pero sí representa la experiencia, porque si yo miro eso es lo que se representa, eso es el alma. El alma es lo que abriga al espíritu, es lo que va a dejarlo, ¿no es cierto?, protegido de tal forma que cuando yo vea a un espíritu vistiendo el traje de bombero, ya sé que es un bombero. Pero ¿quién me lo representa justamente es de esa forma? El alma. El alma es la experiencia, todo lo que se lleva uno de este mundo. Acá, por suerte, ¿qué dice el Sumapúchico? Fíjense lo que dice estoy hablando, todavía estoy hablando del diccionario. Y el diccionario dice que significa el cuerpo anímico. En los estudios Rosacruces se llama el cuerpo del alma. Es el ropaje de la nueva dispensación y es el vehículo que nos hace posible entrar en el templo invisible. Es la vestidura de flama, que no debe confundirse con el alma. ¿Se dan cuenta? No debe confundírsela con el alma. Entonces, la mejor forma de poder visualizar esto, si yo no puedo confundirla, claro, aquí ustedes se fijan, el bombero está con el traje. El traje es el alma, pero la persona que está dentro es el vehículo. Por eso que aquí ya está completo. El vehículo justamente es el bombero entero. Sé que esa persona, ¿no es cierto?, va a ser un bombero por el traje que lleva. Lo mismo el médico. Lo que está por fuera es lo que lo representa. Yo al mirarlo inmediatamente veo que hay un médico ahí, por lo que lleva, por lo que está vestido. Puede ser la misma persona, ¿no es cierto?, vistiendo de uno o de otro, pero ya sé de qué se trata esto. Esta es la forma más eh, simple que he podido poder diferenciar entre lo que es el alma y lo que es fundamentalmente el cuerpo.
hasta aquí llega esta, si pudiéramos decirlo, eh, capítulo número 9 de Masonería y Catolicismo, que si bien ustedes se fijan, no hay nada de Armagedón, no hay nada de destrucción, sino que muy por el contrario, nos está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer y debemos de hacer a través de, ya sabemos nosotros, a través del cuerpo-alma. Y ya sabemos qué significa un cuerpo-alma. Dudas, preguntas y consultas. Susana, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, Alberto. Muy buena la conferencia, muy útil y además con preguntas, tengo preguntas. Bueno, Sí, sí, según lo que entendí, bueno, lo que he estudiado hasta ahora, lo que entiendo ahora también con esta conferencia es que el alma viene siendo con sus vehículos, ¿no? Con su el cuerpo, el alma viene siendo el trabajador, viene siendo lo que es lo que hacemos, lo que vamos acumulando, lo que vamos trabajando, para entonces poder llegar a adquirir lo que es el cuerpo-alma, que el cuerpo-alma viene siendo ya el vestido dorado, ¿no? La forma de pasar a un nivel superior. O sea que el alma son nuestras acciones, es nuestro servicio constante y el sí, cuerpo-alma es lo que se forma por ese servicio constante. O sea que no hay forma alguna de adquirir el cuerpo alma, sino es a través del servicio. totalmente, así es, Susana, de esa O sea forma. que si no se trabaja para servir, no, si no se vive para servir, el cuerpo alma nunca aparece. Exacto. Ok. Y justamente el cuerpo-alma es lo que nosotros ganamos, lo que nosotros llevamos. Toda esa experiencia en este mundo. Entonces, evidentemente que una vez que después que nos desprendemos los dos éteres, el reflector y el luminoso, para adherirse al cuerpo de deseo fundamentalmente, porque ¿qué es lo que lleva hacia arriba? Tenemos que pasar primero, cuando nos desencarnemos, tenemos que pasar, a ver, por el purgatorio. Está en esos momentos descargándose todo lo malo, todo lo pesado, eh, eh, todo lo malo que no podemos llevarnos hacia los otros mundos. Después viene el segundo mundo, donde realmente se ven las cosas buenas. Y todo eso prácticamente es la experiencia. Fíjense ustedes mismos, cada uno de nosotros puede decir, yo soy totalmente distinto ahora que tengo cierta cantidad de años a cuando yo tenía 14 años. Cuando yo tenía 14 años era muy poca la experiencia que se tenía. Hoy en día es distinto. Toda esa experiencia que se ha tenido ha ido transformando prácticamente a nuestra persona, a nuestro ser. Y eso significa que hemos cambiado, pero cambiado para bien, hemos madurado. Lo mismo sucede con el espíritu, que va madurando a medida que pasa el tiempo y las encarnaciones futuras. Marco, adelante, por favor. Gracias, Sí, Alberto. Muchas gracias. No, porque es Susana. sí, yo quería hablar un poquito más sobre la diferencia entre el cuerpo alma y el alma. En la filosofía Rosacruz, a pesar de que tiene la misma palabra, son cosas totalmente diferentes. El cuerpo alma es el vehículo que vamos a tener, en el que vamos a funcionar en el próximo periodo de Júpiter, que está compuesto de los éteres superiores, porque los éteres inferiores no van a hacer falta. O sea, no nos vamos a reproducir como hacemos ahora con el éter de vida, ni vamos a alimentarnos con el éter químico. Va a ser los éteres superiores. Entonces, ese es el vehículo del próximo periodo, que tenemos que ir trabajando ya en él. ¿Para qué? Para cuando lleguemos a ese periodo de Júpiter, ya sepamos cómo funcionar en él y no tener que empezar de cero. Esa es
la filosofía de los hermanos mayores que están trabajando ya para el futuro. Ahora, el alma como tal es el trabajo realizado por el espíritu en cada vehículo. O sea, el alma consciente es el trabajo que hace el espíritu divino en el cuerpo denso. Esas experiencias que se adquieren, ese galardón que nos vamos ganando, eso es el alma, que no tiene que ver ni con espíritu ni con vehículo. Es el trabajo del espíritu en el vehículo. El alma intelectual, el espíritu de vida, trabajando en el cuerpo vital. Y el alma emocional, el cuerpo, o sea, el espíritu humano trabajando en el cuerpo de deseo. Todo esto es posible gracias a la mente, que es el eslabón entre el triple espíritu y el triple cuerpo. Por eso, los animales no pueden realizar este trabajo. Los animales no tienen alma, porque como no tienen mente y también le falta el espíritu humano, que lo van a adquirir en la quinta revolución del periodo terrestre, pues ellos no tienen alma, igual que los vegetales y con más razón los minerales. Una vez que se ha adquirido la constitución décuple, o sea, mejor dicho, la constitución sextuple, 3 vehículos, 3 espíritus y la mente, pues entonces se comenzó a generar alma. Esto fue a mediados de la época atlante, cuando a toda la humanidad, con excepción de los rezagados, se le dio la mente. Gracias, Marco. Esto es muy difícil a veces de diferenciar, ¿no? Pero es muy interesante. Y más aún, fíjense el mensaje que da en este capítulo Maxent. Porque en el fondo nos está diciendo lo siguiente: los que tengan el cuerpo alma sobrevivirán y seguirán estando conjunto con Cristo. De la misma forma como los que desarrollaron pulmones pudieron sobrevivir cuando la especie humana tenía agallas, vale decir, se fueron adaptando a la situación. Eso es muy importante, por eso que es importante hablar de lo que significa cuerpo-alma. Es difícil entenderlo, pero sí tenemos el deber de lograr entenderlo. Tal como dice Marco, cuerpo-alma. José Santamaría. Gracias, don Alberto, por la conferencia exageradamente buena. ¿Y qué hay de la pregunta? ¿Qué hay de las personas que hacen mal y se dedican a emociones, pensamientos, desearle el mal que son todo Sí, lo contrario? ¿Qué es eso exactamente? normalmente la cristalización. No van a poder ascender. Mira, lo que le pasó justamente, ya tenemos la experiencia en el periodo lunar, lo que le pasó a los espíritus luciferes. No quisieron evolucionar con el resto de sus hermanos, los ángeles. Y por eso quedaron intermedios entre nosotros y los ángeles. Lo mismo va a suceder con esta especie humana. Hay muchos que evidentemente no están en condiciones de poder verla o sentir la vida espiritual. Se quedan con la vida material. Esa gente no evoluciona, no tiene la posibilidad de evolucionar. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que comienzan a cristalizarse y se quedan rezagados. Max Hender lo dice en uno de sus capítulos: una quinta parte de nuestra especie humana va a cristalizarse, no va a evolucionar. Cristalizarse significa que van a La llegar, crista ¿qué significa? Sí, mira, la cristalización es, a ver, pues nosotros vamos en una espiral, evolucionando en una espiral. Cuando tú ya no haces una espiral, sino que entras a detener esa evolución y quedarte solamente haciendo lo mismo de siempre,
Vale decir, igual que un disco, no asciende, sino que continúa en la misma parte. No estoy bien, no necesito estudiar, no necesito hacer nada, estoy satisfecho de todo, sigo comiendo, sigo de esta forma, sigo todo como estoy. ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo mismo que un disco. Entonces queda perfectamente en un feedback que se llama, que es prácticamente un círculo vicioso. Entonces no estás evolucionando, sino que te estás quedando en un lugar en la cual no vas a ascender. Todos vamos evolucionando, las especies van evolucionando, la naturaleza evoluciona, el ser humano se adapta a todos los cambios y en la medida en que vas adaptándote, estás evolucionando. Cada vez va a ser el mundo más sutil, cada vez va a ser distinto, pero si tú te mantienes donde estás, lamentablemente vas a terminar haciendo lo mismo siempre. Y eso termina en una cristalización, se denomina, que el ser humano no va a empezar a evolucionar. Se detiene su evolución. Y eso es pésimo, pésimo, porque no hay movimiento. Y al no haber movimiento, tiende a deteriorarse. Gracias. Todas las preguntas son importantes, ¿ah? Aquí no hay preguntas buenas, malas, buenas, no, 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 no. Todas las preguntas son importantes. Una vez uno no entiende, no comprende, así es que, Alberto, adelante. Buenas noches a Buenas todos. noches. Bueno, mi consulta es la siguiente, precisamente de lo que estabas hablando recién, ¿verdad? Siempre soy yo insistente sobre los espíritus lucíferos porque algo que no me cierra, el hecho de que lo que estabas diciendo, ¿verdad? De la cristalización, de que algunos se quedan en la materialidad, entonces se cristalizan. Y yo me pregunto, ¿y si llegamos a hacer, digamos, todo desarrollo, o sea, si nos desarrollamos todos espiritualmente? Entonces, ¿cómo va a quedar la materia? O sea, que va a ser la destrucción de la materia o cómo se compatibiliza, digamos, el progreso material también con el espiritual. Explícame un poquito más, por favor, Alberto. Sí, precisamente si nosotros desarrollamos la materia, también es producto de nuestra evolución espiritual. O sea que no sé si me llego a entender o no me llego a explicar mejor. Es decir, alguien que, por ejemplo, quiere inventar un auto de último modelo, no nace de la nada eso, ¿no? Hay muchas leyes físicas, mecánicas, que hacen que ese auto de último modelo sea lo mejor en el formato material, pero hubo también un desarrollo espiritual para eso, ¿no? Y si nos desarrollamos todo espiritualmente, ¿cómo queda la materia? No sé si me llego a entender. Sí, Alberto, sí. Marco, adelante. Responde tú, por favor. Sí, el desarrollo material corresponde precisamente al periodo terrestre, a la cuarta revolución. O sea, estamos en el nadir de la materialidad. Y dice McHendel que el desarrollo material debe ir al unísono, parejo, con el desarrollo espiritual. No desarrollar la materia solamente, ambos hay que desarrollarlo. ¿Qué pasa? Que llega el momento en que ya vamos a ascender al otro globo, al globo E, y se acaba lo que es la parte densa. Entonces, sí, ahora que estamos en la involución, o sea, ya estamos en el arco ascendente, pero en la involución había que desarrollar el mundo material y a la vez desarrollar la parte espiritual. No es que la materia, o sea, lo verdadero no es esto que vivimos. Esto es una parte de la etapa evolutiva del espíritu. Nosotros somos espíritu, en realidad, no somos cuerpo, nos vestimos. El espíritu se viste con este vehículo porque nos tocó, no sé si por suerte o por lo que sea, ser humano en la parte, en el nadir de la materialidad. Y por eso es que tuvimos la necesidad
de desarrollar el mundo material para adquirir la experiencia, para engrandecer al espíritu y que el espíritu evolucione, porque el objetivo es convertirnos en dioses para después unirnos al Dios triuno. Ese es el objetivo, desarrollar nuestras potencialidades, porque como chispas divinas que somos, podemos convertirnos en llama, que es el objetivo. Pero para convertirnos en llama necesitamos leña, necesitamos oxígeno y necesitamos una serie de cosas que las tenemos aquí en el mundo material. Una vez que ya salgamos del periodo terrestre, ya el mundo material desaparece, pero el espíritu sigue con la quintesencia de todas esas experiencias acumuladas en el desarrollo de la parte material. Gracias, Marco. También fíjense ustedes lo que dice justamente en la lección, el capítulo 9. Nos separamos en dos sexos, pero más que nada fundamentalmente orientados a que todo se hace diferente, se hace distinto, porque estamos justamente en la parte material, trabajando los materiales. Fíjense lo que dice, trabajando los materiales. ¿Qué significa? Que hemos hecho una muy buena labor. Hemos tomado la tierra, hemos separado minerales, hemos separado metales, hemos hecho de esos metales todas estas invenciones que se han trabajado. Tenemos barcos, vehículos, aviones, electrónica. Hemos realmente realizado en este mundo una labor inmejorable, inmejorable. Vamos evolucionando, no nos hemos cristalizado, no nos hemos quedado con un solo celular. Por el contrario, termina este año y ya inmediatamente a principios del próximo año ya va a haber un nuevo celular distinto y mucho mejor al anterior. Eso se llama, ¿no es cierto?, lo que nosotros tenemos como la epigénesis, la creación. Epigénesis significa crear. Epigénesis significa, ¿no es cierto?, que yo tomo algo y puedo crear algo mejor de lo que está. Eso no significa tener mejores aviones, mejores vehículos, mejores autos, mejores barcos, mejor vida, mejor calidad, pero eso tiene que ir de la mano también con la espiritualidad. Por eso que después, más adelante, tendremos que juntar la espiritualidad con lo material. ¿Por qué? Porque lo material tenemos que ir prácticamente espiritualizándolo. Y me dirán ustedes, ¿cómo se puede hacer eso? Se hace de la siguiente forma, no siendo tóxica la materialidad o todo lo que nosotros desarrollamos, sino que sea afín con la naturaleza. Que las bolsas plásticas se puedan deteriorar, que el calzón para la guagua o el pañal de guagua se pueda degradar y no tenga que tener 700 años para degradarse. Y así sucesivamente, que los vehículos puedan perfectamente trabajar armónicamente sin botar al aire todos los desechos como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono y gases. Por eso que nosotros tenemos que hermanar la parte espiritual con la parte material, ser amigables, amigables con el entorno, amigables con la naturaleza. Fíjense que ya lo estamos tratando de a poco. ¿Cómo somos amigables hoy en día con el mar? Es tan importante el mar, pero también tenemos que ir siendo más amigos. Y así sucesivamente hasta llegar a ser un poquito más vegetarianos que antes. Susana, adelante, por favor. Muchas gracias, Alberto. Lo que dice Alberto es muy cierto, muy bonito, pero a veces yo veo por ahí las personas que dicen de amar a los animales, de amar la naturaleza, sin embargo, envían a hombres a la guerra. El hombre, que es un ser evolucionado, que son nuestros hermanos, los estamos enviando a la guerra. Hacemos armas, entonces usamos la inteligencia para hacer armas, no para defendernos, sino para atacar, para esclavizar a otros pueblos, para esclavizar a otros hermanos. O sea, que lo que estaba hablando ahorita Alberto, que estaba preguntando sobre
hasta qué punto los luciferes van a trabajar sobre nosotros. Yo pienso que van a trabajar por un largo tiempo, Alberto. ¿Por qué? Porque aquí las distancias son grandes, no es que dentro de 100 años ya vamos a hacer un cambio y vamos a estar elevados como éteres ni nada de eso. Aquí la cosa es mucho más larga, ¿entiendes? Y los luciferos van a seguir trabajando, nos van a seguir dando la motivación desde cualquier punto de vista que uno lo mire, hasta la católica, la parte ocultista nuestra, los luciferes están ahí, estaba la serpiente y aquí está de otra forma representado, pero siempre está ahí el mal, pero el mal que es el que nos impulsa a la acción, el mal entre comillas, ¿no? Porque el mal no existe, ni el bien, como se dice, pero siempre van a estar ahí, Alberto, motivándonos para la acción. Ahora bien, como decía Alberto, muy bien decía Alberto, tenemos la bendita, como siempre yo digo también, la bendita epigénesis, que es la que nos va orientando y nos va diciendo cómo podemos desarrollar el mundo material siendo mejores, para mejores cosas. Porque ¿qué hacemos con desarrollar ahora la inteligencia artificial en una forma acelerada si la vamos a utilizar para el mal, para hacer trampas, para hacer cosas indebidas, para hacer fraude, para hacer, no sé, para hacer las cosas que no debemos? Ahora bien, qué linda es la inteligencia artificial cuando se usa en el bien, cuando se usa la robótica, por ejemplo, se usa en la parte de la medicina para hacer una operación que sea muy sensible. Eso es muy hermoso, pero te repito, Alberto, que nos falta mucho. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nosotros, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en no, en ver cuál es el paso que vamos a dar. Ojalá Dios quisiera que tuviéramos la virtud, la claridad de ver el paso siguiente que vamos a dar y el paso no sea el de aplastar a un ser humano. Porque si le pisamos un dedo adrede a un ser humano, entonces el tratar con amabilidad a una mariposa, a un animalito, eso es sencillamente hipocresía. Nadie puede querer a una piedra, querer a un gusano que se va arrastrando, nadie puede quererlo si no quiere a un hombre, a un ser humano, alguien que está al lado de uno, o no al lado de uno, alguien que esté, un ser humano que está en cualquier lugar del mundo. Si no siente compasión por esa persona, amén de muchísimas cosas, no, lo demás es hipocresía. Y ahí es donde está verdaderamente la parte que debemos analizar, y ahí viene el discernimiento, y ahí viene la epigénesis, y viene todo lo demás. Disculpen por este discurso. No, Gracias, Alberto. Susana, gracias a ti, Susana. Esa es la idea de que todos podamos expresar nuestra forma de pensar, que es muy bueno eso. Así nos nutrimos todos con todos. Tienes toda la razón, Susana. Hoy día, perdóname un poquito, Alberto, déjame explicar un poquito algo de lo que dice Susana, que es muy importante. Hoy en día, la especie humana, si ustedes se fijan, tiene, está muy intensamente en lo dulce y lo gras. Por un lado tiene una linda poesía, por un lado tiene lindos cuadros, tiene estatuas maravillosas, una creación maravillosa. Sin embargo, también todavía tiene ese lado oscuro. ¿Por qué? Lamentablemente no se puede eliminar la parte oscura. Estamos en un universo dual. Nosotros en estos momentos, el universo entero es dual. ¿Me entiendes? Entonces, una de las leyes justamente es la dualidad. Por lo tanto, si desapareciera la parte oscura, también desaparece la parte buena. Como decía Oriana, que esto por ahí está, ¿no es cierto? No puede existir Batman sin el Guasón. Lo mismo. Esto es necesario, incluso más. Si no recuerdo, Max Handel lo dice, que hasta el periodo del día de manifestación de Júpiter, hasta ahí todavía van a estar las fuerzas oscuras. Y son muy necesarias fundamentalmente por eso, pues nos recuerdan las fuerzas oscuras, nos están diciendo que también para poder evolucionar tenemos que tener contrastes.
Y esos contrastes justamente lo hacen las fuerzas oscuras. Alberto, adelante, por favor. Y buenas noches, sí, otra vez. Bueno, No, por Susana, supuesto. realmente Susana me entendió lo que yo quería preguntar a profundidad. Eso es exactamente lo que yo quería saber y siempre es una duda de intriga, incluso leyendo la Biblia misma, ¿verdad? A veces uno se confunde, ¿verdad? Le doy por ejemplo este episodio entre la materialidad y la espiritualidad, que en la Biblia misma, ¿verdad? Porque decía en el Génesis, ¿verdad? Que el Lucifer, representado por la serpiente, era el animal más astuto. O sea, la palabra astucia es muy importante ahí. Sin embargo, el Cristo dijo también que tenemos que ser eh, astutos como la serpiente, ¿verdad? Y mansos como ovejas. O sea, esas dos comparaciones que yo hago de la Biblia, o sea, estás así, palabras más, palabras menos. Nos dice también que para desarrollar la materia tenemos que ser también astutos. Y la astucia, el patrón de la astucia es el Lucifer, en el sentido de que solamente el Espíritu de Cristo puede discriminar bien hasta dónde podamos hacer el bien y hasta dónde el mal, o sea, hacer esa diferencia. Justamente lo que vos decías, Alberto, ¿cómo vamos a desenrollar lo material de lo espiritual? Si bien van juntos, pero ¿cómo vamos finalmente a separarlos, a algún día a distanciar? Y porque así debe ser. Entonces, yo creo que es esa parte la que nosotros tenemos que trabajar con mucha fe, a distinguir, porque por ejemplo ahora la tecnología, que es buena, se está usando para crear armas de destrucción masiva, pero las guerras siempre existieron. De épocas antiguas, siempre David peleó contra Goliat, los egipcios que al cruzar el mar Rojo, ¿no? Murieron también. Así siempre hay enfrentamiento, pero es siempre el Espíritu de Dios el que digamos, bueno, hasta aquí se hace esto y hasta acá no. Digamos que es una forma de discriminar el Espíritu vivo del Cristo, ¿no? La fe nosotros nos dice, bueno, hasta acá es bueno desarrollar la materia y hasta acá ya no. A eso voy. Siempre distinguir por eso entre esos dos a veces no es fácil, pero es nuestra tarea también, como estamos sabiendo de la filosofía de Rosa Cruz, estamos en esta etapa evolutiva. Muchas gracias. Lo acabas de decir, Alberto. Lo acabas de decir. Saber distinguir, que es sumamente importante. Hasta dónde yo puedo llegar, ¿te das cuenta? Esa es lo bonito en poder tener conciencia de lo que se está haciendo, abrir la conciencia. Fíjate que tú estás hablando, normalmente la Biblia la toman literal, y la Biblia no debe tomarse literalmente, sino que debe uno sacarle el velo, abrir ese velo y ver qué es lo que está intentando decirse en esos momentos. Los luciferes, por supuesto, que vemos como normalmente es representado por la serpiente, pero que la serpiente en el fondo lo que es la columna vertebral. ¿Por dónde están entrando? Ellos no tienen cuerpo, ellos no tienen cerebro, pero sí saben cómo puede desarrollarse el hombre y sí saben cómo ellos pueden evolucionar sin tener el cerebro, sin tener, ¿no es cierto?, el cuerpo físico, pero sí saben entrar, ¿no es cierto?, a las ideas y al mundo del pensamiento y al mundo fundamentalmente del deseo del ser humano. Por eso que entran por la columna vertebral y a estimular ciertos sentidos para que el hombre pueda pensar, ¿no es cierto?, lo que ellos quieren que uno piense. Pero eso no nos hace mal, al contrario, sino que los hace distintos. Y tú dijiste la palabra clave también, Alberto. No hay que saber cómo piensa la serpiente, pero no ser una serpiente, porque eso es lo importante. Cuando uno con la inteligencia sabe hasta dónde se llega y sabe hasta dónde llegar también uno. Eso es lo importante. Y vamos avanzando, vamos avanzando. José Santamaría, adelante. Muchas gracias. Sí, yo quería decir algo porque tenemos una ley divina que es la que recibimos lo que damos. Cada persona genera causas y consecuencias. Por separado tenemos una cosecha que ya sabemos, obtenemos lo que sembramos.
Es decir, se acaba de repetir anteriormente, para fabricar o ir vistiendo el alma, pues tenemos que sembrar buena semilla. Al final, colectivamente, pues se crean causas grandes, colectivas, como lo que sucede, de lo que se hablaba antes. Pero como estudiante de Rosacruz, yo tengo una gran responsabilidad de dar mi aporte que me corresponde respecto a lo que debo de hacer, sabiendo y conociendo la ley completamente. O sea, la ley es la ley. Recibimos lo que damos y cosechamos lo que sembramos. Eso lo dice el libro sagrado y el gran maestro Jesús el Cristo lo dijo también. Así que pues seguimos creando causas y consecuencias. Ahora bien, debo de preocuparme qué tipo de causas y consecuencias yo estaría fabricando, que eso es lo que más importa. Entonces, solo quería decir que pues hay una ley que no se puede violar y esa ley alcanza a ricos y a pobres, a santos y a brujos, a todos. Así que solamente quería compartir eso. Gracias, José Santamaría, porque la verdad es que, como si tú acabas de ver, hemos pregonado mucho justamente la entrega desinteresada hacia el resto de nuestros hermanos es sumamente importante. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que siempre se va a valorar. Y no importa qué es lo que estás haciendo. Puede ser un trabajo sumamente importante, como puede ser el más miserable a lo mejor. El barrer con una pala, evidentemente, no, a mí no me quita el sueño. Y las cosas más simples a veces son las más importantes. Una sonrisa a un niño, que no cuesta nada, pero siempre, pucha, que es importante. Por eso que esa labor que tenemos que tener como Rosacruces debe estar llena de amor. A veces nos cuesta, sobre todo a los hombres nos cuesta mucho. Bueno, haga lo que tenga que hacer en donde más se sienta cómodo. Quizás a lo mejor no lo estará haciendo en un hospital atendiendo a un enfermo, habiendo personas, y eso es muy valioso, pero a lo mejor José Santamaría perfectamente hace una labor que él ni siquiera se da cuenta, como por ejemplo en el WhatsApp, ¿no es cierto?, de Win, entregó una película de Max Hendel que estaba perdida y que realmente él la encontró muy buena y la entregó. Fíjense, esa labor tan pequeña, tan sutil que hace José Santamaría es una muy bonita labor, porque José Santamaría en esos momentos está mostrando que tiene un interés sobre ese grupo de WhatsApp y quiere también entregarle lo que él consideró interesante. Y esa labor también implica, se dan cuenta que uno puede estar trabajando en cualquier parte, en cualquier cosa, y simplemente la labor hacia el resto, no hacia uno. Uno se nutre solo con el simple hecho de estar entregándole al resto. Así que gracias, José, por tu aporte. Muy bonito. Susana, por favor. Sí, gracias, Alberto. He hablado demasiado, pero bueno, le quería No, decir a José Santamaría que tiene mucha razón en lo que está diciendo, pero una razón inmensa. Y le voy a decir algo que es una anécdota, no anécdota, algo personal, algo que me ha sucedido a mí, por ejemplo. Y primero decirle que las leyes espirituales son inviolables. Las leyes que son espirituales son leyes, están ahí y vienen o no, de sí o que sí, siempre vienen. Siempre nos pasan la cuenta. Y la ley de causa y efecto es una ley espiritual. Y por ejemplo, yo muchas veces me preguntaba, yo soy una persona que he trabajado mucho lo que es el dominio de las emociones porque yo contesto muy rápido para atrás. Cuando alguien me dice algo, yo salgo como un látigo a contestar para atrás, ¿no? Enseguida. No soy una persona que sabiamente me callo y dejo que el otro siga hablando, ¿no? Y yo enseguida contesto.
y eso he tratado de dominarlo. Pero me pasaba que muchas veces había personas que decían, pero esta persona que me encuentro en el camino, que es así, que ha pasado, que picúa, ¿qué es esto? Como contesta y mira esto lo que hace. Y un día me puse a pensar, pero caballero, yo soy un estudiante de esta fraternidad de hace tantos años y todavía yo estoy discutiendo conmigo misma, con las cosas que me suceden, lo que es la ley de causa y efecto. Este efecto lo ocasioné yo mismo, o esta causa, la causa y los efectos en mi vida los he hecho yo, soy yo, ¿entiendes? Yo fui la que dio el puntaje, el punto, la que tocó el nervio para que saltara el músculo y eso sucede desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Y déjame decirte, Santa María, que cuando uno empieza a analizar así las cosas, es la única forma que uno tiene de empezar, fíjate, a ser mejor. Cuando yo veo que yo a alguien no le caigo bien, que ese alguien no me habla como yo deseo, yo soy una persona, porque yo soy amorosa, que no me habla con esa cosa, pues yo digo, bueno, o es su carácter, o yo sencillamente le he hecho algo en algún momento por lo que me merezco esto, y trato de ser mejor. Eso es lo que estoy tratando. Y eso en las pequeñas cosas, en las más pequeñas. Y hay cosas que son mucho más grandes, que traen mucho más sufrimientos en la vida. Y te aseguro, Santa María, que la única forma de superar esas cosas es sabiendo que uno se las merece. Porque si el sufrimiento, mientras más grande sea, fíjate, mientras más grande sea lo que uno siente en el sufrir, y uno sabe que ese sufrimiento uno se lo hizo pasar a otra persona en alguna forma, pues entonces tú dices, si yo este sufrimiento lo hice pasar, yo me lo merezco. Así de corazón lo digo, me lo merezco, porque es un sufrimiento muy grande. O sea, que eso sucede desde el más pequeño hasta más grande de las incomodidades o sufrimientos que uno tiene en la vida. Si empezamos a verla así, trataremos de ser mejores, nada más, fíjate, nada más que para no recibir una pedrada. Fíjate, empezamos por eso y ya lo hacemos una costumbre después y después lo interiorizamos hasta que realmente de corazón vamos siendo mucho mejores. Gracias, Susana, gracias. por tu aporte. Bueno, son las 21:24 en Miami, también en Buin. Hemos estado 1 hora 25 y vamos a cortar la grabación. En este momento yo agradezco a todos los aportes, las preguntas, porque así todos evolucionamos justamente preguntando. No hay preguntas malas, muy por lo contrario, cosas que no se comprenden todavía. Así que muchas gracias a todos. Voy a poner la oración del estudiante y Carmencita, ¿tú tendrías la amabilidad de decir la oración del estudiante? Ya, muy bien. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que así yo te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que así Que sea. así Que así sea. sea, que así sea. Carmencita, la oración de la fraternidad. Está muy No, chiquitito para mí. no te preocupes. ¿Alguna otra persona que quiera decirla? Yo Yo la mismo la digo. digo. Ya, perfecto, ningún problema. Adelante. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación del Cristo. Te pedimos muy especialmente bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezca y para que lleguen voluntarios que
ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de ahí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Y así Que sea. así Y así sea. Que sea. así sea.